Bienvenidos al Tinerfeño Canal 8, a este programa que vamos a dedicar a la delimitación de las aguas canarias. Queremos darles la bienvenida a todos ustedes que se dirigen que cuentan con esta televisión de todos y, cómo no, con Grisela, pues queremos darle la bienvenida a los invitados de hoy, a don Victoriano Ríos, diputado autonómico de Canarias, más cosas, es senador, etcétera, y desde luego persona que sí que desde hace muchos años, yo no sé si con ocasión o sin ella, ha estado insistiendo precisamente en este asunto, en el Senado, en el Parlamento español, en todos aquellos foros en que ha tenido ocasión, digo ocasión o sin ella, de opinar, de mover. También queremos darle la bienvenida a don Alfonso Soriano y Benito de Lugo, diputado del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, parece, de la Cámara Baja. Persona que tampoco tenemos que presentar y que también ha estado sensibilizado con este contencioso, con este problema que vamos a tratar. Y igualmente, don Francisco Hernández Espínola, vicesecretario general del Partido Socialista Canario PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias. Muy bienvenidos a los tres, muchísimas gracias de aceptar esta invitación del Canal 8, igual que también pues, agradecemos a los profesores Eladio Arroyo, catedrático de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales de la Universidad de La Laguna, al profesor Manuel Pérez, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Las Palmas, y al profesor Juan Manuel García Ramos, presidente del Partido Nacionalista Canario, a quienes escucharemos a través de las partes que va a costar este debate. Bien, después de esta pequeña introducción, me parece que Grisela nos quiere introducir en un informe que los servicios de investigación, los servicios de redacción de este canal han realizado. Claro que sí, porque para hablar de las aguas canarias es preciso saber exactamente pues, en qué lugar estamos y cómo andan las leyes. El equipo de Canal 8 de televisión ha esbozado un somero retrato de la situación. Veámoslo. A menudo los canarios olvidan que viven en la frontera. El archipiélago se encuentra alejado del continente europeo, por lo que otras naciones tienden a ver a las islas como un vestigio colonial más que como una región europea propiamente dicha. En el límite sur de Europa se plantean contenciosos territoriales que serían impensables en el norte del continente. Prueba de ello es que Marruecos y España no han alcanzado aún un acuerdo sobre la delimitación de las aguas interiores en la zona de Canarias y no se han aplicado los tratados internacionales sobre derecho marítimo posterior a la Conferencia de Jamaica de 1982. Este próximo mes de octubre, la Organización Marítima Internacional estudiará la propuesta de declaración de las Islas Canarias como zona marítima especial, lo que tendría implicaciones positivas en la prevención de daños ambientales en las aguas próximas. En síntesis, durante los últimos 30 años ha existido un profundo desacuerdo entre los reinos de Marruecos y España en relación con los derechos sobre el mar que rodea a Canarias y los recursos que éste contiene, desde la pesca a los derechos de explotación de la plataforma marina. Marruecos planteaba su soberanía de 250 millas, dejando dentro a las islas. En todo caso, respetaría su zona económica exclusiva de 12 millas alrededor de cada una de ellas. España planteaba, en origen, la delimitación fronteriza por el criterio del trazado de la mediana entre las islas y la costa de Marruecos. Un escalón más en la complejidad del asunto tiene que ver sobre todo con la falta de una solución a la excolonia española del Sáhara, anexionada por Marruecos. La ONU ha planteado un referéndum que se ha retrasado en varias ocasiones durante los últimos 20 años. Un asunto sin resolver, aunque al menos ya no hablan las armas.
Pero para sorpresa general, los medios de comunicación nacionales han venido haciéndose eco de un presunto acuerdo tácito entre ambas naciones para que la cuestión de las aguas territoriales no sea un obstáculo en la explotación de los supuestos recursos petrolíferos de la zona. Algunas fuentes incluso dan por seguro que en las próximas semanas podría producirse una declaración oficial al respecto, alejándose de un escenario en el que cualquiera de los dos países proceda a una delimitación de sus aguas, lo que llevaría con seguridad a una peligrosa confrontación internacional de consecuencias poco previsibles a corto plazo. No obstante, todo parece estar presidido por un nuevo clima de entendimiento en el que, si bien es cierto que la condición fronteriza ha ocasionado no pocos conflictos a los isleños, no lo es menos que existe una posibilidad histórica de estabilidad territorial, superando definitivamente el fantasma del eterno desacuerdo con Marruecos, para quien a veces parecemos ser un molesto vecino. Bien, un molesto vecino, decía el final del informe, para Marruecos. No tendría que ser así. Y yo creo que tendríamos que percibir o que procurar que la vecindad fuese, yo creo que está en el ánimo de todos, de cordialidad. Bueno, yo creo que ha sido correcto el enfoque que se ha empezado, pero he observado que es una reiteración en relación con Marruecos, cuando el archipiélago canario tiene su parte este, que es la que corresponde frente al continente africano, y tiene su parte sur, y su parte norte, y su parte oeste. Y precisamente la parte este es la que ya España, desde el año 78, resolvió sobre la fórmula de delimitarlo, y hace escasos fechas, 2 años, autorizó unas prospecciones petrolíferas fuera de las aguas delimitadas como territoriales de las 12 millas a la empresa Repsol española. Con la protesta de Marruecos. Con la protesta de Marruecos. Yo no estoy de acuerdo en que esas aguas se hayan delimitado, como tú dices, desde el año 77. Es decir, en mi opinión, con independencia de que este es un asunto eminentemente técnico, de acuerdo con la Convención de Derechos del Mar del año 82, para delimitar esas aguas tiene que haber un acuerdo entre España y Marruecos. Mientras no haya acuerdo entre España y Marruecos, esas aguas no están delimitadas. Lo que ha ocurrido es que España, entendiendo que la única delimitación que cabe es la mediana entre la costa de Marruecos y la costa de Lanzarote y Fuerteventura, entendiendo que la única solución que hay es esa, porque yo no alcanzo a ver otra, pues ha iniciado unas prospecciones petrolíferas de la misma forma que Marruecos también las ha iniciado de la mediana para allá. Sí. Entonces, tú te has entendido que desde el año 77 están delimitadas. No, esas aguas ni están delimitadas. Hay una situación de hecho, pero de derecho no hay nada establecido. Cuando digo delimitadas... Me permite terciar. Sí. Tercie usted. Bueno, yo creo que sí. Por cierto, hablando de terciar, sí que les invitamos a todos los televidentes a que sigan nuestro correo electrónico, que lo tendrán, que le vamos a pedir al realizador que nos lo recuerde, para que también ellos participen si quieren intervenir a través del correo electrónico. Bien, perdone, don Francisco. Sí, yo quería decir que en España, a lo largo de la historia, esta cuestión del mar se le ha dado muy poca importancia. En la época franquista, prácticamente ninguna. Porque hay que recordar que hay una convención importantísima de derechos del mar del año 1958, que es la Convención de Ginebra. Y ahí se define con claridad lo que es el mar territorial, lo que es la zona económica exclusiva, etc. ¿Qué ocurre en España? Que desde el año 58 hasta el año 1977 no se hace nada. Por primera vez, en la etapa de la transición democrática, en el año 77 se dicta la primera ley. Y la primera ley del año 77 viene a determinar qué es el mar territorial. Y ya se define, 12 millas a partir de la línea de base recta. Un año después, en el año 78, se fija, mediante otra ley, la zona económica exclusiva, 200 millas a partir del mar territorial. Bien, esas dos leyes, que son importantes y que no han tenido desarrollo en toda la democracia, a pesar de que las leyes lo decían, no fueron contrariadas, no fueron puestas en cuestión por Marruecos, esas dos leyes.
Y de hecho, Marruecos, ahora que se ha planteado este problema de las prospecciones, de los permisos de investigación, ha hecho una denuncia verbal que solo ha quedado en eso. En definitiva, Marruecos no se ha opuesto radicalmente a esas prospecciones. Digamos que se ha dejado ver, para que nos entendamos. Sí. Ha hecho una mera denuncia verbal que ha quedado ahí, pero no ante instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, nunca ha planteado ninguna cuestión. Con lo que yo creo que de facto Marruecos está aceptando la mediana. Es que no hay otra solución. Está aceptando la mediana, esa es mi opinión. Pero no hay que olvidar una cosa, que es que Marruecos no ha firmado el Tratado de las Leyes del Mar y por lo tanto no puede indudablemente reclamar nada. Pero en fin, yo creo que nos estamos apresurando demasiado. Sí, vamos por partes. Porque claro, estamos quemando naves para que el telespectador pues a lo mejor no tenga confusión. No, vamos por partes. Que no hay que olvidar que lo que es un archipiélago y lo que el canario toda la vida, que el canario de toda la vida es el canario de medianía, que está sentado en una piedra mirando al mar, viendo la otra isla de enfrente, ¿no? Y el día que le hayan dicho de que es que en medio de esa capacidad de visión que tiene viendo a su otra isla hermana, resulta que hay unas zonas de mar que son de todo o de nadie. Yo con eso no estoy de acuerdo. Que la cosa tiene yo creo que ahí es el cuestión. punto clave del tema y yo con eso no estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que tú dijiste eso en unas declaraciones que tengo aquí en El País, donde se destaca que las aguas entre las islas son de todos o no son de nadie. En mi opinión, eso no es así. Es decir, en mi opinión, después de las disposiciones que ha citado Hernández Espínola, no cabe duda que hay un mar territorial que abarca 200 millas y, en consecuencia, ese mar territorial es un mar canario y español. Y ese mar territorial abarca a todas las islas, porque tú haces el trazado que has hecho con puntos, pero las 200 millas pues van... Eso no es mar territorial, eso es zona económica exclusiva. Bueno, el mar territorial son 12 millas. 12 millas, la zona económica exclusiva que son 200. Pero millas. la plataforma, para entendernos, lo que ocupa todo, la plataforma marina... Entre Tenerife y Gran Canaria, que hay 32 millas, hay una franja de 8 millas... Que son aguas internacionales. Que son aguas internacionales. No. ¿Cómo que no? Sí. Claro que sí. Sí, o sea, no son aguas interiores. Claro que son aguas internacionales. No son aguas interiores, por ejemplo, si hay el trecho 200 millas del mar. desde Gran Canaria... No son hay aguas 32, y entonces hay las 12 millas territoriales de Gran Canaria hacia el mar, las 12 millas territoriales de Tenerife hacia el mar. ¿Y las 200 millas? No, eso es zona económica exclusiva. Pero y que España nunca ha hecho la más mínima referencia a ello, y la primera vez, y por eso he empezado yo diciendo eso, ha sido cuando lo de Repsol. Exacto. Nunca había hecho semejante definición España frente a otros países que la han hecho reiteradamente. Pero yo creo que a los canarios lo que nos interesa, que todos los ciudadanos que viven en Canarias lo que les interesa es saber que hay unas aguas, que la comunidad autónoma tiene un conjunto de competencias y que cada comunidad autónoma tiene un espacio físico en el que se mueve. Y en Canarias no puede quedar delimitado únicamente ese espacio físico por el territorio. Canarias es algo más que el territorio. Canarias es su territorio y sus aguas. Y eso es muy importante porque va a determinar que Canarias como comunidad autónoma tenga un conjunto de competencias mayor. Hoy por hoy en el estatuto hay un conjunto de competencias. Por ejemplo, tenemos competencia exclusiva en aguas interiores. Pero como las aguas interiores, tal como están definidas, prácticamente no es otra cosa que el bajamar, la línea recta de bajamar, de la costa, pues ahí no se puede ejercer ninguna competencia. Por tanto, eso para nosotros es absolutamente insuficiente. Y de ahí que tengamos, de una vez por todas, que definir con el Estado, tenemos que definir lo que son nuestras aguas. Y esto, desde el año 82 que se aprueba el estatuto, es una cuestión que yo califico como una cuestión pendiente. Y creo que tenemos ahora la ocasión en esta misma legislatura, que hay una iniciativa que ha presentado don Victoriano Ríos cuando fue senador. A mí me parece que esa es una base de partida importante para que los canarios, a partir de esa proposición de ley, podamos definir el conjunto de competencias a raíz y delimitemos nuestras aguas. Pero es que además
siguiendo esta misma línea de planteamiento general, ¿no? Sí, que sí, estamos sí, haciendo, sí, sí. Cuando se empezó el borrador de los estatutos, apareció la delimitación de la Comunidad Canaria, era el archipiélago, las islas y sus aguas. En el devenir de las enmiendas que hubieron aquí, que este no es el momento quizás de profundizar en ello, además es muy delicado el tema, porque en fin afecta a personas determinadas y todo esto, pues resultó que aparecieron las islas colgadas solas en el artículo 2 del estatuto. Tal es así que un político todavía en activo llegó a decir que esto prácticamente era surrealista, unas islas sin aguas colgadas. Bueno, hemos estado todos estos años suspirando por esas circunstancias. Cuando llega la ampliación y la modificación en el año 96, por fin se consigue que la palabra archipiélago se introduzca en el artículo 2. Y en cualquier diccionario, desde el diccionario de la lengua española o de María Molinel, archipiélago incluso con un tono poético, archipiélago es una zona de mar poblada de islas. Y por lo tanto, archipiélago es ambas cosas. Y cuando en el Estatuto de Autonomía se habla de competencia, se tiene que hablar de competencia de la tierra y del agua, pues son las mismas competencias. Porque en el artículo 40 del Estatuto se introdujo una frase clave, que es que todas las competencias están referidas a la delimitación de la comunidad que aparece en el artículo 2. Como en el artículo 2 aparece archipiélago, significa que las competencias son entre mar y tierra. Y en esto estamos, y esta es la batalla que llevamos haciendo hace tiempo. Esta es la batalla. De todas formas, yo no creo que jurídicamente sea correcto decir que esas aguas forman parte del territorio autonómico. Yo no he dicho que pertenezca al territorio. No, es que además, porque ¿qué aguas estamos hablando? Pues claro, vamos a hablar, es que las aguas pueden ser muchas y pueden ser menos, pero que hay aguas que son canarias y son españolas, por lo tanto, que tú lo dijiste de paso, y yo lo asevero. Igual que el Teide es canario y es español, que esas aguas, creo yo, las aguas que hay entre las islas son españolas y son canarias. Desde el año 77, no están delimitadas. E incluso desde el siglo XVIII se establecía pero ya. Todavía no están delimitadas. Y lo que estamos persiguiendo, con la proposición de ley que se presentó en el Senado y que se aprobó por unanimidad, por todos los partidos, los partidos, y que en este momento está en el Congreso, y precisamente hoy han pospuesto el periodo de enmienda por 16ª vez. ¿Se dice 16ª vez o 16ª vez? 16ª vez. Entonces... Es que ahí está la clave. La clave está en que nosotros, con el Estatuto de Autonomía, tenemos competencias sobre aguas interiores. Y como yo decía antes, las aguas interiores son las que se delimitan en la costa por la bajamar, por la línea de bajamar. Mientras que ahora con esta proposición de ley lo que se intenta es que la línea, el perímetro, los cabos de toda Canarias unidos formen lo que se denomina aguas interiores. Ese es el sentido que tiene la proposición de ley. ¿Para qué? Para que la comunidad autónoma tenga competencia en todas esas aguas, en todo el perímetro de la comunidad autónoma, en todo el archipiélago, y en definitiva nos equiparemos lo que dice la Convención de Montego-Bay, referida a los estados archipelágicos. Sí, como no se prohíbe expresamente que los archipiélagos que forman parte de un estado como es Canarias respecto de España, ¿por qué nosotros los canarios no vamos a intentar administrar nuestras aguas? Las que están en el perímetro de Canarias. Esa es la gran cuestión. Todas las disposiciones legales tienen una parte general y una parte particular. Y en la parte general es el principio archipelágico, donde está incluido eso, que es esto. Yo no sé si saldrá ahí puede salir perfectamente, ¿no? El perímetro de Canarias, mira, uniendo todos los cabos. Eso ya exactamente igual lo hizo Felipe Baeza en un libro publicado hace 15 o 20 años, y presentó al Partido Popular para que se vea, y soy muy breve, cómo estas cosas y estos problemas se ven de distinta forma cuando se está en el gobierno a cuando se está en la oposición. Que en el año 91-92, no recuerdo bien si fue en el 91 o el 92, lo tengo por ahí, el PP presentó, gobernando el PSOE, una proposición
de ley para obtener estos mismos resultados, que la defendió Felipe Baeza y fue votada a favor por todos los partidos, menos por el PSOE que estaba en el gobierno. Luego, no es jurídico, sino es político. Hablaremos de eso, hablaremos sobre la posición de los partidos políticos. Si me permiten ustedes, vamos a hacer un paréntesis. Volveremos, no para privar a nadie de la palabra, sino todo lo contrario, pero vamos a hacer un descansito. Y enseguida volvemos. Que viene bien. Bienvenidos de nuevo a Crítica en 8, aquí en el Tinerfeño Canal 8. Por cierto que hablamos hoy y debatimos sobre la delimitación de las aguas canarias. Queremos ofrecerles a ustedes un análisis también del tema que nos ocupa en el día de hoy. Los catedráticos y especialistas tienen pues la palabra. Toda conversación que se esté sosteniendo como está ahora con el gobierno de Marruecos, que se supone que es el soberano territorial de la costa de África Occidental, el antiguo Sáhara, para delimitar, todo es bienvenido. ¿Y qué resultado puede tener? Como siempre, esto se hace por consenso, yo sé de una parte, tú cedes otra. Como dice la sentencia de jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia, reparto equitativo. Si es que se sabe lo que es la equidad. Equidad económica, social, geográfica, en definitiva. Ese es otro mundo aparte, que como la Convención del 82 no dice nada sobre el reparto equitativo, pues se supone que se debe regir por las reglas de la equidad. ¿Qué es lo que considera Marruecos? Hipotético soberano territorial. ¿Y qué es lo que considera España, el gobierno español y el gobierno de Canarias? Reparto equitativo. Es una cuestión meramente política, evidentemente, pero que hay que hacerlo cuanto antes mejor. Es tan importante delimitar las aguas en Canarias como es importante delimitar pues, los márgenes de nuestra vivienda, ¿no? Porque si no, no sabemos ni a qué atenernos. Y yo creo que esto es una asignatura pendiente que tenemos desde hace mucho tiempo. Hay derecho internacional, que me imagino que en este debate se plantee, sobre todo lo que sale de la reunión de Montego Bay en Jamaica en 1982. Algunos entienden que al ser este un archipiélago que no es Estado, no tiene esa prerrogativa, y nosotros creemos que sí, desde el Partido Nacionalista Canario, y además hay legislación española de 1978 que tampoco, sobre zona económica exclusiva, que tampoco se ha desarrollado, y yo creo que es una dejación, es decir, yo creo que Canarias es casi el único país del mundo que yo conozco que no ha fijado sus fronteras, ¿no? Pero el gran contencioso lo tenemos en la zona oriental, que es con Marruecos. Por supuesto, la línea mediana para delimitar la zona económica exclusiva, pero la línea mediana ¿con quién? Ahí es donde está el problema político. Las costas marítimas africanas más cercanas al archipiélago canario, pues, ¿quién tiene la soberanía sobre ellas? Según el derecho internacional, no ha habido un principio de autodeterminación aplicable, es decir, las Naciones Unidas pues implica un referéndum para lo que conocemos por la República Árabe Saharaui o Polisario, que no es reconocido pues jurídicamente por el Estado español, pero vemos ahí un pueblo abandonado, un pueblo desterrado en zonas pues en zonas del sur de argelino, como es Tinduf. ¿Quién está ocupando ese territorio? El Reino de Marruecos. ¿Qué base jurídica tiene? Pues ninguna. Bueno, pues son tres puntos de vista que también hemos podido escuchar. Pero las intervenciones se han centrado en el tema con la costa este respecto de Marruecos y del Sáhara, que eso más o menos lo entendemos todo, pero es que como tú bien decías al principio, aquí de lo que estamos hablando fundamentalmente son las aguas interiores hacia bueno, estamos hablando de todas las aguas. El Estado tiene la obligación de delimitar las comunidades autónomas. Está en el artículo 147 de la Constitución. Sí. Es decir, no se puede crear una comunidad autónoma sin que diga llega hasta aquí, llega hasta aquí, llega hasta aquí. Y en Canarias no se ha hecho. Y lo que estamos pidiendo es que se haga, como sea, porque después ahora lo vamos a discutir. Sí, pero mira, hay una proposición concreta. Sí. Pueden después acortarla.
pasar la línea por un lado, pasarla por otro, discutirla, pero está claro que tiene que delimitarla. Pero mira, es que la proposición de ley es una base, es un punto de partida. Es un punto de partida para empezar los grandes partidos, todos los partidos, a discutir sobre ella. Y yo creo que es una buena base de partida. ¿Por qué? Pues porque, como se ha dicho ya varias veces, a los canarios nos interesa resolver los problemas de la inmigración. Y recibimos mucha inmigración ilegal. Por Canarias pasan cada año y vienen a los puertos canarios 30.000 buques, muchos de ellos petroleros, que pueden contaminar las aguas canarias. Nosotros tenemos que tener competencia sobre salvamento marítimo. Nosotros tenemos que tener competencia sobre nuestra pesca. Oye, para poder ordenarla. Sobre el salvamento marítimo tenemos competencia en materia de 33.9. Pero solo en materia de ejecución en materia de salvamento marítimo. Pero claro, en materia de ejecución, pero ¿sobre qué? Sobre las aguas interiores, es decir, sobre lo que yo decía antes, sobre la costa y sobre la línea de bajamar. Sí, sí, sobre todo. Pues, eso es una competencia inútil. Planteado en esos términos, una competencia inútil. Por eso yo es que lo entiendo en la zona económica exclusiva. No, que va. Yo lo entiendo así. No. Y hay muchos juristas que lo entienden así. Porque si fuera así, no estaríamos discutiendo. Es que ese es el punto de la cuestión. Que hay juristas que entienden que no es necesaria esta proposición de ley porque abarca a la zona económica exclusiva de la sociedad. Bueno, porque lo digan, que lo digan porque, por diciendo, ejemplo, porque entonces es 200 millas españolas, pero no canarias. No. Entonces, españolas y canarias. No. Españolas y canarias. Pues es como si tú me dices... Que lo digan para tener nosotros las competencias que nos corresponden por el Estatuto de Autonomía. Me permite acabar. Lo que quería decir es que ya que tenemos esto en las Cortes que se está tramitando, y hay que tener en cuenta que esta proposición se presentó en el Senado y ya se aprobó. Está en el Congreso. Se aprobó en el Senado por unanimidad de todos los partidos políticos, pero se aprobó en el mes de febrero. Y hay un compromiso político de dos fuerzas políticas, que es el Partido Popular y Coalición Canaria, de aprobar esto a la mayor brevedad posible. Dice el pacto que han firmado ustedes dos. Sí. A la mayor brevedad posible. En febrero se aprobó en el Senado. Pero yo sigo insistiendo. Estamos en el mes de septiembre. Yo quería preguntarle a don Alfonso, con la influencia que tiene don Alfonso como parlamentario canario en Madrid. En esta legislatura, ¿los canarios vamos a tener aprobado esta proposición de ley? Entonces, yo lo veo muy difícil. Eso es lo que le iba a decir yo. Que yo lo veo muy difícil. Entonces van a incumplir los compromisos que firman. No, pero es que además... Pero perdón, porque aquí se ha dicho que es una cuestión política que en parte nadie la puede discutir. Pero hay aspectos técnicos. Por ejemplo, en la proposición presentada y aprobada y en trámite en el Congreso, se dice que ya se han delimitado, lo han realizado ya diversos países como Australia, con las islas Hoffmann, Portugal, Azores y Madeira, Dinamarca, Islas Feroe, Noruega, Isla Spitzberg y Ecuador, Isla Galápagos. Bueno, esto no es cierto. No es cierto. No es cierto, y te lo digo, no es cierto, no, perdón, Madeira y Azores. Te lo explico, si me permites, ¿no? Sí, hombre. Portugal, y como son islas que yo no las puedo recordar todas, tengo que leerlo, Portugal no ha encerrado en un sistema de líneas de base recta las Azores. Lo que ha hecho es trazar tales líneas únicamente entre islas muy próximas, formando 3 grupos diferentes y dejando fuera las islas más alejadas. Así, han quedado unidas Corvo y Flores, por una parte, São Jorge, Faial y Pico en la parte central del archipiélago y São Miguel y Santa María en la parte oriental. Graciosa y Terceira tienen líneas propias en parte de su perímetro, en lo esencial exactamente igual a lo que ocurre hoy en Canarias. Y lo mismo ocurre en Madeira, donde la isla principal se ha unido a los islotes de las Desertas, pero no incluye a Porto Santo e islotes vecinos que forman otro grupo. En las islas Hoffmann no hay cierre del archipiélago, sino 2 series de líneas no enlazadas entre sí, y el mismo criterio se aplica por Noruega. En Spitzberg, donde las islas más alejadas de Open, Borg y el grupo de Kongens no están incluidas. Las Islas Faroe son las únicas que lo incluyen todo, porque las Faroe están muy unidas entre sí y forman una unidad. Y en el caso de Galápagos, que también lo cita, sabes que Ecuador no ha firmado la Convención
del año 82. Las Islas Galápagos son unas islas que hay escaso tráfico marítimo por sus alrededores y no hay problema tampoco. Es decir, que lo que tú hablas aquí, que con carácter general se ha hecho en todas estas islas, no es cierto. Hombre, ¿cómo se ha que no es hecho cierto? troceando. Oye, Te digo lo que te, digo lo que te he estoy dicho. esperando que hagan las enmiendas correspondientes, y que discutamos el tema y a ver lo que hay. Sí, pero a mí- Estas son, por ejemplo, las Islas Feroe. Las Feroes son las que están todas unidas, es la única, lo he dicho. Pero lo he dicho porque están todas unidas, pero las demás no, las demás no están unidas. Sí, pero perdón un Mira momento, las Es muy demás. importante hablar de la Feroe, de las Islas Galápagos, eso es importante, pero a nosotros más nos importa, más nos interesa que hablemos de Canarias. Yo antes le formulaba una pregunta al diputado don Alfonso Soriano y le decía, el Partido Popular ha firmado un compromiso por escrito con Coalición Canaria que dice, a la mayor brevedad posible se aprobará esta ley, se aprobará. Y eso está firmado. Yo quiero saber si en esta legislatura, que va a terminar muy pronto, en el mes de diciembre acaba la legislatura prácticamente, el Partido Popular va a cumplir el compromiso, porque esto no es un asunto que solo le interesa al Partido Popular y a Coalición, nos interesa a todos los canarios. Y nosotros estamos apoyando esta iniciativa, porque nos parece esencial para Canarias. Por tanto, me gustaría saberlo, si de verdad el Partido Popular va a cambiar de actitud, porque hasta ahora lo que ha hecho es permanentemente, hasta 16 veces, lo que hace es aplazar, prorrogar el plazo, y claro, todos los que tenemos un poquito de experiencia política, ya sabemos que cuando en unas Cortes Generales se utiliza la técnica de la prórroga, al final es muy sencillo. No se quiere dar la cara, no se quiere decir que no, lo que se hace es utilizar esa técnica. Sí, le he hecho la pregunta, pero me va a permitir a mí como una especie de paréntesis, porque si no, no nos van a dejar intervenir a quienes teóricamente estamos aquí. Ustedes no necesitan moderación ninguna porque son muy moderados y cada uno está explicando lo que tiene a bien decir. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Hernández Espínola y no menos de acuerdo si agrega que el Partido Socialista, cuando gobernó en el Estado, hizo las mismas tácticas de demora que está realizando ahora el Partido Popular. Es decir, no, votó en contra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es una desconfianza. Es una desconfianza de la administración del Estado hacia la comunidad canaria. Es una desconfianza de un gran trasfondo político. El reconocer, el ir a esa delimitación de aguas, o sea, tanta desconfianza hay. Yo creo que... porque vamos a hablar claro. Ustedes cuando gobernaron, tampoco agilizaron esto. Cierto y lo reconozco. Cuando el Partido Socialista ostentó el gobierno de España, no aprobó iniciativas que se presentaron en las Cortes Generales por cuestiones parecidas a las que está defendiendo Alfonso. Lo explico yo. Cuestiones de tipo jurídico, dificultades. Yo creo que cuestiones que no se dicen, porque aquí hay que hablar con claridad, que no se dicen, pero que hay un trasfondo. ¿Y cuál es el trasfondo? El trasfondo, más que jurídico, es político. Es confianza. Es una cuestión de relaciones con Marruecos. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que esa es una de las grandes claves. Y quiero decir que en mi partido se ha producido una evolución. Que nosotros, los socialistas de aquí, los canarios, hemos influido en la dirección federal del partido y hoy por hoy la posición del PSOE, la dirección de José Luis Rodríguez Zapatero, entiende la cuestión tal como se la hemos planteado y desde luego el Partido Socialista apoya esta iniciativa en toda su extensión, reconociendo que se ha producido un cambio en la posición política. Bien, esto le honra al señor Hernández Espínola el hacer ese reconocimiento porque pocos políticos reconocen que sus partidos han tenido que rectificar. Pero yo no quería hablar de pactos entre el PP y Coalición Canaria, aunque lo ha sacado el Partido Socialista. Yo quería decir que en las propuestas de resolución del Estado de la Nación en el 2001 y en el 2002 se aprobó por unanimidad en el Parlamento Canario. En el Congreso de los Diputados, como propuesta de resolución del PSOE y del PP. Y cuando alguien del PSOE le preguntó al PP cómo se habían cumplido, en qué fase se habían cumplido, hasta dónde se habían cumplido las propuestas que había habido el año anterior, en la resolución número 36 dice exactamente lo siguiente, en lo que respecta, esa es la contestación oficial del gobierno, en lo que respecta a la demarcación
de las aguas interiores, mar territorial y zona económica de Canarias, están ya establecidas las líneas de base recta que delimitan el mar territorial y las aguas interiores y exteriores. Pues oiga, caballero, el boletín oficial... Una mala redacción. El boletín oficial una mala redacción, del Estado... porque lo único que hay es decir, vamos a ver... Es el boletín oficial del Estado. Sí, sí, pero es una mala redacción porque... el boletín del Congreso. Perdón, del Congreso. Una mala explicación de quien dijo esas palabras, porque aquí lo que es cierto... No, perdón, si es que no está aprobada, si no está aprobada esta proposición de ley, ¿cómo se puede decir que están ya delimitadas? Esto es la propuesta... La propuesta de resolución aprobada en el Congreso de los Diputados, se le pregunta al gobierno en qué grado se han cumplido y contesta esto que acabo de contestar. Y digo que eso es jurídicamente imposible porque aquí está la proposición de ley que no está aprobada. Luego, si no está aprobada, no se puede decir... que la buena intención que tiene el Partido Popular en resolverlo. Ahí ha faltado decir que está en tramitación, no que está aprobado. Pero han cesado. Pero eso es evidente. Esto lo han cesado. Yo no sé quién contestó eso. Un momentito, el gobierno, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que es el que firma esta cosa. Bueno, recuérdenos ustedes una pícara ponedora del secretario. Vamos, si les parece, perdón un momento, si les parece vamos a hacer otro 14 de marzo del 2002. Y volvemos enseguida otra vez, no con la pícara ponedora, sino con el secretario de Estado. Volveremos dentro de un momentito. Déjame ver eso, Victoriano, a ver qué es lo que... Bienvenidos a Crítica en 8 y a Canal 8 de Televisión en Tenerife. Hablamos hoy sobre la delimitación de las aguas canarias y nos gustaría mostrarles a todos ustedes nuevamente la opinión de los expertos y de los especialistas que nos van a ampliar su opinión acerca de la cuestión de la soberanía de Marruecos y del Sáhara. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Hay dos leyes, la ley 1077 y la ley 1578. Las dos leyes, una para el mar territorial de Canarias y otra para las aguas, la zona económica exclusiva. Completamente distintas y no tienen nada que ver. Deberían ser complementarias, pero no lo son. Entonces, no se ha hecho, desde luego, por problemas políticos con el vecino Marruecos, con una cuestión añadida. ¿Es Marruecos nuestro vecino? ¿O es Marruecos, o es el Frente Polisario, es decir, la República Árabe Saharaui Democrática? ¿Quién es nuestro vecino? Marruecos. Bueno, el Frente Polisario, pues a lo mejor. Pero la delimitación, por supuesto que es importante. Ahora, como se está empezando a investigar los fondos marinos y oceánicos que hay entre Canarias y África, es cuando se está viendo lo importante que es haber delimitado hace mucho tiempo el límite exterior de las aguas y plataforma continental de Canarias. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por prudencia diplomática? Sí, evidentemente por prudencia diplomática. ¿Y por abandonismo político? Pues también. Es un avispero en que nadie ha querido, ningún gobierno desde UCD. Llega la elección en el 77 y 78, en pleno gobierno de UCD. Ni los socialistas, ni el Partido Popular, nadie ha querido hacerle frente a un problema que es importante por las repercusiones económicas y sobre todo por saber dónde estamos cada uno y dónde alcanza las competencias de las comunidades autónomas y las competencias, en definitiva, del gobierno central español. Coalición Canaria y el Partido Popular en los últimos años son los responsables de que esto no haya sido un asunto de prioridad. Porque yo creo que se firman pactos para administrar la inercia, ¿no? Y no con objetivos políticos claros. Y posiblemente estemos en un momento tan complejo en la Europa a la que estamos vinculados y tan complejo en el mismo mundo, que sería necesario que no solo los partidos que están en el gobierno, sino el total de los partidos implantados en Canarias, llegáramos a un consenso de mínimos, ¿no? Donde evidentemente debían estar esas aguas territoriales, la delimitación de las aguas territoriales, los problemas de la inmigración, sobre todo de la inmigración de la costa de marroquí y otros flujos migratorios que vienen por el aire, cuestiones como la Europa del 2006, que va a pasar con las ayudas y los fondos estructurales que recibimos de Europa, o cuestiones como pueden ser este paro estructural de más de 100.000 personas con tanta generación de riqueza como hemos tenido a lo largo de estos años. ¿Con quién entonces va a delimitar España? Si delimita con el país ocupante como es Marruecos, pues claro, está reconociendo la soberanía de esos territorios
que al decir territorio no me estoy refiriendo solamente a la tierra, sino al mar territorial y a la zona económica exclusiva de esa parte africana, pues estaría admitiendo, si trata con Marruecos, está admitiendo de que Marruecos es soberano de ese territorio, con lo cual ese es uno de los impedimentos y es uno de los grandes problemas políticos. Que hay intereses comerciales, por supuesto, es decir, que hay unas explotaciones petrolíferas, que yo estoy convencidísimo de que ahí hay petróleo. Pero ¿interesa ese petróleo para Canarias? Es una pregunta que también indico. El petróleo, si Canarias, ese archipiélago chinijo, que es una reserva maravillosa natural, se convierte en explotación petrolífera, ¿no va contra los intereses turísticos? Hoy somos una potencia mundial turística. Lo dejo en el aire. Es decir, ahí son los empresarios y los comerciantes los que tienen que valorar qué interesa para Canarias de cara al futuro. Bueno, los comerciantes, los empresarios y yo diría que los representantes de la ciudadanía, elegidos democráticamente en las urnas, ustedes. Bueno, pues yo quisiera aclarar un poquito. Y sobre todo, perdón un momento, sí, ahora se contesta, y sobre todo, pero permítanme, y sobre todo, respetando la legitimidad de todos los intereses, la supremacía del bien común. Sí, claro, entonces, y ha dicho eso, bien, no, yo quería simplemente como cuestión, y parece que ahora voy a decir yo una cuestión previa, porque no tiene sentido ninguno, ¿no? Pero es una cuestión previa, es lo siguiente, estamos mezclando las delimitaciones de las aguas con Marruecos, con la emisión de las aguas del frente es lo que iba a decir yo. del Sahara Occidental, que es otra cosa distinta. No hay que olvidar una cosa, la delimitación del Marruecos, la última, lo que se llama ahora eufemísticamente Marruecos Sur, que no hay que olvidar que España le hizo un pequeño regalo en el año 57 cuando la guerra de militar y cual, ese paralelo que separa el Marruecos ya soberano del que está en discusión, pasa al sur de las Islas Canarias, al sur de las Islas Canarias. Es decir, que lo que tenemos nosotros enfrente es Marruecos puro y duro. Bueno, pero El Sahara Occidental, la costa, en el famoso pacto tripartito de Madrid, resultó que cuando se firmó por parte de España, Mauritania y Marruecos, dijeron, el mar queda para un anexo. Es decir, el mar con todas sus anexo que nunca se ha hecho. Por lo tanto, eso está abierto, como es natural, al futuro. La parte sur de las Islas Canarias, pero lo que estamos hablando ahora es de la parte este de las Islas Canarias, que es la delimitación posible. El problema ya de las aguas más al sur, eso es otro problema distinto. Es un problema distinto que llegará a su momento, su lugar, sus circunstancias. Y que además la ONU, hace escasa fecha, dictaminó lo siguiente. Ha autorizado Marruecos indebidamente prospecciones petrolíferas a empresas norteamericanas y francesas en esas aguas. Pero le ha advertido... ¿Igual que ha hecho España? No. En aguas que corresponderían a la costa del Sahara Occidental. Y le ha advertido... del Sahara Occidental. Y le ha advertido... Y la ONU le ha advertido dos cosas. Una, ojo, que usted no tiene derecho a hacerlo. Pero, como son solo prospecciones petrolíferas... bien, pero si fuese extracciones petrolíferas, es totalmente ilegal. Esto está advertido perfectamente por parte de la ONU con respecto a este tema. En cambio, no lo ha hecho al norte del archipiélago chinijo, donde tiene también franceses y norteamericanos prospecciones petrolíferas, más allá de la teórica división equidistante. Y las leyes internacionales de siempre, cuando dos países están enfrentados en el sentido y no se han puesto de acuerdo, automáticamente es la delimitación de la equidistancia. Pero eso no lo hace la ONU. Tienen dos fórmulas, como cada punto, la equidistancia en cada punto, o bien una línea que una todos los puntos. Pero esto es otra cuestión distinta. Por lo tanto, lo que estamos hablando nosotros es cómo aplicamos el Estatuto de Autonomía a nuestras aguas españolas y canarias que están entre las islas. Mira, por de pronto... Esa es la discusión. Por de pronto, yo no me explico cómo... si ustedes han estado tan al tanto de este asunto,
con independencia de que esto entra en cuestión con sentencias del Tribunal Constitucional, que no voy a mencionar ahora, pero que están ahí, lo cierto es que se acaba de aprobar la Ley 53 del 2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas que acompaña la Ley de acompañamiento a la de presupuestos, donde dice, se ha añadido un párrafo segundo al artículo 114 de la Ley de Costas con el siguiente tenor: la competencia autonómica sobre la ordenación territorial y del litoral a la que se refiere el párrafo anterior alcanzará exclusivamente al ámbito terrestre del dominio público marítimo terrestre, sin comprender el mar territorial y las aguas interiores. ¿Esto cómo se le escapó? No. ¿Cómo se te escapó a ti que eso estás no tan... se escapa, eso no se escapa. Está dicho que ellos tienen que arreglarlo. Bueno, Igual, pero si es una ley que se acaba de aprobar. Muy bien, pero eso está exactamente... Es que tiene pendiente la delimitación de Canarias. Es que es una cosa muy importante. Es la delimitación de una comunidad autónoma. Pero es que estamos... Pero que no es tan fácil eso. Es decir... Por ejemplo, el Tribunal Supremo, hubo un famoso affair entre las empresas que se dedican a la navegación sobre el combustible y los precios de los combustibles en relación con los viajes entre islas. Mientras una parte decía que solo era hasta las 12 millas y lo otro no tenía excepciones porque ya no era Canarias, otro decía que sí. Y por 5 veces, y ya ha creado jurisprudencia, el Tribunal Supremo ha dicho que cualquier viaje entre las islas, aunque pase por aguas no territoriales, para los efectos es Comunidad Canaria a efectos de pagar. Claro. Y ustedes, perdonen, disculpen, ustedes, la única pregunta que les quiero hacer, que tengo la duda desde hace ratito ya, ustedes que están siendo tan enormemente precisos durante todo este debate acerca de aguas interiores, de líneas externas, de líneas de bajamar, a la hora de delimitar las aguas canarias, ¿qué valoración hacen ustedes de esas famosísimas imágenes que recogieron muchas de las televisiones españolas hace algún tiempo, en el que en servicios informativos marroquíes, en la parte de detrás se ponía el mapa territorial marroquí y las Islas Canarias al completo estaban incluidas en él, que es una de las razones también por las cuales en la calle se habla acerca de esa invasión silenciosa marroquí o que establece Marruecos en relación al Sáhara y que incluso podríamos estar nosotros también dentro de esas mismas características. Yo creo que los que estamos aquí tenemos muy claro que Canarias es España y que por tanto no podemos de ninguna manera suscribir que en Marruecos, incluso en el Palacio Real, haya mapas que contengan Canarias como parte del territorio marroquí. Eso es una cuestión que creo... El llamado Gran Marruecos. El Gran Marruecos. Yo creo que eso... Yo he visto mapas de Canarias que abarcan el territorio del Sáhara y la parte de Marruecos y nadie se le ocurre en Canarias pensar que esos territorios son canarios españoles. Yo he visto ese mapa. Ese mapa. Es que no está en el Parlamento, no en el despacho del Rey. En el Parlamento. En el Parlamento, no está en el despacho del Rey. En el despacho del presidente. Yo fui con la presidenta del Senado a la inauguración de la primera legislatura del nuevo rey y entonces nos atendieron ahí. Entonces vi, como me habían dicho, porque yo no sé, en el Palacio Real y en el despacho de los Reyes, yo no sé porque no he estado, pero el presidente del Congreso de los Diputados marroquíes. Había un gran mapa en relieve, de esos que se hacen en relieve, y aparecía Marruecos, incorporado el Sahara Occidental, con ese color, con un color determinado, era un color marrón y tal, y después salía como una lengua que salía del continente y abarcaba todas las islas. Y después, a diferentes colores, estaba el Océano Atlántico en función de la profundidad. Que esa fórmula. Bueno, entonces le pregunté yo a través del diplomático que nos acompañaba, digo, ¿por qué no le preguntas qué significa eso? Y entonces la traducción que me dio el diplomático fue, eso era un juego de colores en función de la profundidad que había el mar alrededor de las islas. Traducción diplomática. Traducción diplomática. Respuesta diplomática, porque la traducción sería auténtica. Yo creo que nosotros no debemos, porque creo que todos tenemos claro que las Islas Canarias forman parte de España, que estamos integrados en la Unión Europea. Yo creo que no es motivo siquiera del debate plantear la españolidad de Canarias. Lo que sí yo creo que es importante es, para acabar con esas sombras de duda de las relaciones de España y Marruecos, que son unas relaciones, no cabe duda, la voy a calificar de especiales, creo que es muy conveniente que de una vez por todas se produzca la delimitación. Y si hay algún tipo de conflicto, que se afronte.
Pero es que ante la los órganos delimitación, internacionales... ¿este como un acuerdo o no hay delimitación? No, sí, España puede delimitar, España puede aprobar esta... Claro no que te lo puede permite hacerlo. la Convención del Derecho del Mar. El Parlamento español es soberano para delimitar pero para las eso, aguas, hay las unas aguas normas de internacionales que hay que respetar. Yo no quería no hay, entrar... no hay para ninguna definir una vulneración de la comunidad Convención autónoma para desde mi Pero punto un de momento, vista. Don Alfonso, una pregunta. Para el Estado, el Parlamento español no es soberano para decidir cuáles son los límites de una comunidad autónoma. Siempre que no afecta al derecho internacional y a normas de rango superior de carácter internacional, sí, pero es que aquí nos encontramos con que hay unas normas de carácter internacional que han sido ratificadas por España que nos obligan y forman parte del derecho interno. Comparto ese criterio. No, pero bueno, sí, pero, sí, pero es que de alguna forma, si Marruecos pretende más allá de la equidistancia, significa que está considerando a Canarias como una colonia. No, yo no he dicho española. eso. Yo no he dicho eso. He dicho. Si ya aceptamos la equidistancia inspectoria. He dicho que el Parlamento español no tiene competencia, ni el gobierno español, para trazar unilateralmente la mediana como zona de delimitar claro que una lo comarca. tiene, claro. No las tiene. Claro que la tiene. Hombre, que eso va en contra del derecho internacional. Claro que la tiene, Oye, que la Alfonso, tiene. lo que me estás diciendo pone de manifiesto que tu grupo político entonces se contradice. ¿Por? Porque me estás diciendo que el Parlamento español no puede delimitar las aguas territoriales tal como se propone en esta proposición de ley. Si tú crees que no, porque eso atenta al derecho internacional, ¿cómo es posible que el Grupo Popular en el Senado haya votado todo el grupo disciplinadamente? Hiciste esa pregunta al principio y todavía no la he contestado. Es que no tiene ningún sentido. Y te lo voy a sentido. contestar. Es decir, esto arranca en el debate del Estado de la Nación, en el pacto de Coalición Canaria con el Partido Popular. Coalición Canaria exigió que una de las condiciones para firmar aquel pacto era este que nos trae en cuestión. ¿Quién negociaba por parte del Partido Popular? Pues no sé quién, Javier Arenas, que indudablemente no eran expertos y firmaron aquello. No, y déjame, el señor Rajoy, el secretario general y que candidato. tampoco es en aquel momento tampoco conocía las normas de derecho internacional. Se acaba de estar en Pero Canarias, dice que conoce déjame acabar, Canarias al dedillo. déjame acabar. Maneja Canarias al dedillo. Déjame acabar porque estoy dando sinceramente mi impresión personal del asunto. Llega esto al Senado. Pues en el Senado tampoco, como todavía no se aprobaba esto definitivamente, pues tampoco se le da mayor importancia, pues sí, se aprueba esto. Llega esto al Congreso y en este momento ya estamos en un debate de aprobar o no aprobar esta proposición de ley. ¿Cuáles son los trámites que se siguen por el Gobierno? Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, informe de todos los ministerios, informes de técnicos en la materia, de catedráticos, etcétera, etcétera. Y en estos momentos el Gobierno se encuentra y el Parlamento con una serie de informes de relevantes personalidades expertas en la materia. Yo he hablado con un diplomático jubilado que es el que más sabe en España de este asunto, el señor Lacleta, que es el que más sabe de España este tema, que ha estado en todas las convenciones, estuvo en esta, intervino, me ha explicado las vicisitudes de aquella convención, etcétera, etcétera, y no ve nada claro este asunto desde el punto de vista de derecho internacional con la convención del año 82 en La Habana. Y esto es así. Pero me estás diciendo entonces que en el Senado, cuando ustedes votan a favor en el Senado, no, porque no había ningún pues estudio. Lo mismo que tú reconociste, lo mismo que al Ministerio de Asuntos Exteriores, ni a ningún otro lo mismo que organismo. tú reconociste antes que el PSOE ha cambiado de opinión. Correcto. Pues yo te digo sinceramente, me da la impresión de que en el Senado no se percataron de la gravedad del asunto. Bien. Sinceramente, Nos está anunciando que el pacto se va a incumplir. Sinceramente, en mi opinión, preguntarle entonces al señor Ríos. Queda así consignado. Lo que pasa es que ya se nos Me ha gustaría acabado el entonces tiempo. hacerle una pregunta al señor El tiempo, Ríos. entonces es la última pregunta. Señor Sí, ya es la última intervención. ¿Qué va a hacer Coalición Canaria ante el previsible incumplimiento del pacto? Que es un tema esencial para Coalición Canaria. Pero un momento, yo no me he expresado en agrego, esos porque términos. va por el Me parece aplazamiento número importante. 17º. El decimoséptimo. Está. Ayer No, fue el vamos a pasar al decimosexto. 17º. Yo para terminar, si me lo permite, Sí. voy a ser muy sucinto. Venga. Ya esto ha sobrepasado el sentido de un partido político, esta declaración y esta solicitud y esta demanda. Ya está en el pueblo canario. Por lo tanto... no, está en el Parlamento. No, está en el pueblo canario y por lo tanto, independientemente de lo que pueda ocurrir, no exageremos, y lo que ocurra, que el pueblo canario... esto continuará hacia conseguirlo. Eso y de que voy está- a poner un caso concreto. Eso de que está en el pueblo canario, Les aseguro que si nuestros votos en las elecciones próximas son decisivas para la mayoría absoluta del PP, habrá solución positiva a este tema. Y si no, Bien.
Y si He no, dicho eso, yo he dicho eso. aplazamiento número 10. Pues yo hago otra aseveración. Venga. Si la aprobación de esta proposición de ley tal como está Nadie infringe, dice, perdón, nadie déjame, dice yo que te he sea dejado- yo como te he está. dejado- yo te he Está el dejado- periodo de enmienda. yo te he dejado acabar, Enmiéndenlo, yo te he dejado acabar, enmiéndenlo. yo te he dejado acabar. Ah. Posiblemente se enmendará, pero serán enmiendas digamos que no afectan al fondo del asunto, porque el fondo del asunto es muy complicado. Y yo lo único que te digo es que si al final esta proposición no de ley, los expertos... No de ley, no de ley. De ley, proposición de ley, he Ha dicho. dicho no de ley. Ah, pues sería un lapsus lingüe que se suele Bien, decir. pero muy lingüe. Bueno, pues no, proposición de ley. Lo que te digo a ti es que si al final esta proposición de ley infringe normas de carácter internacional, suscitan problemas de carácter técnico-jurídico de gravedad inusitada, competencia, conflictos de carácter internacional con Marruecos, Estados Unidos, etcétera, el gobierno de España supeditará unos intereses muy concretos por unos intereses muy superiores que para impedir que esto provoque un conflicto internacional sin ninguna justificación, porque no es un tema en contra de lo que tú te creas que le quite el sueño a los canarios. No es un tema que le quite el sueño. Es importante, no digo que no, pero yo quisiera que se hiciese una encuesta por el pueblo canario a ver cuántos conocen este tema y a cuántos les afecta el asunto. Por eso tiene razón, porque el pueblo canario está muy desinformado. Bueno. Está muy ignorante de muchos asuntos. No, sí, hay otros problemas que sí les afectan. Sí. El paro lo conocen Pero todos. un momento, es que a lo mejor, es que probablemente, es que este es un tema tan crucial, este es un tema tan crucial, que no somos conscientes muchos de que mientras eso no se resuelva, puede haber otros intereses, incluidos los de empleo y otros muchos, relacionados con esto. Es decir, es que el saber, sí, de inmigración, en fin, pero bueno, yo no estoy aquí como invitado y por lo tanto no quiero consumir turno. Por favor, acabamos ya. Brevemente quería decir que los ciudadanos son muy listos, han visto el debate y yo creo que han sacado una conclusión clara. Y es que en esta legislatura, frente a lo que han firmado Coalición Canaria y el Partido Popular, esta proposición de ley, desgraciadamente para los canarios, no se va a aprobar. Estoy convencido y creo que de las palabras del diputado Alfonso Soyano se deduce con claridad, a pesar de que han firmado, lo han dicho, han establecido que a la mayor brevedad que en todo caso en esta legislatura, y una vez más, un asunto que es vital para la comunidad autónoma, es esencial la determinación de su espacio para los canarios, su territorio y su mar. Tenemos que saber cuál es nuestro mar. En eso estamos todos de acuerdo. Pues tenemos, pero si se suscita un problema de carácter internacional, con un conflicto insoluble... Con Marruecos. Con Marruecos y con otras potencias que están pendientes de este asunto. Ya lo dije antes. No solo Marruecos. Ya lo dije antes, afrontémoslo. Lo que pasa es que estos temas de política internacional es muy difícil. Saben perfectamente que cualquier toma de este tipo exige el paso inocente de los barcos. Sin duda. Sí, quiero decir, nadie se va a sentir totalmente perjudicado. No quiere decir tráfico inocente, tráfico de mercancías como pasan los estrechos. Al final, Alfonso, igual que pasan los estrechos, que pasan los político. Sí, claro que es político. Claro, no jurídico. No, es muy jurídico. No estoy de acuerdo. España se ha olvidado siempre de la política marroquí y la película africana de Canarias. Y ha llegado el momento determinado yo no diría que lo eso. sea. Y no te olvides una cosa. Diría eso, León y porque Castillo, nuestro conductor, en el mejor sentido de la palabra, decía, pero bueno, ¿ustedes qué creen? Intentaban que nosotros dijéramos algo. Y efectivamente, hay gente suspicaz que piensan que eso sería poco menos que acercarnos a la independencia. Y yo nunca he oído estupidez más grande que esa. Porque vuelvo a repetir, el Teide es canario, y el Teide es español. No, pero tú has dicho una cosa, el tradicional abandono de España con el problema de África, y te recuerdo que hasta época muy reciente los frutos de León y Castillo, canario ilustre, embajador, ministro, consiguió unos éxitos extraordinarios en las relaciones con el Marruecos español, el río Muni. La reina Cristina le dio el título de Marqués del Muni por haber conseguido río Muni para España, y no me digas que las relaciones tradicionales de España han sido de abandono. A Canarias la han obligado a estar de espaldas a África. No, porque teníamos las espaldas guardadas cuando el Sáhara era español. Y ahí León y Castillo, claro, porque era español. Sí, esto sería otro debate. Claro. Yo les convocaremos, Gisela, a otro debate, porque probablemente en la descolonización del Sáhara, en la llamada descolonización del Sáhara, y probablemente en el acuerdo tripartito que antes se comentaba,
fue tan ignorado, los intereses de Canarias fueron tan ignorados, que si se hubiesen tenido presente los intereses españoles, bueno, canarios... una circunstancia... No, circunstancias no, a mí no me sirve. Es como cuando usted dice que cuando han firmado ese pacto que no se ha enterado el señor Arena, pero entonces estamos perdidos. No, que no se ha enterado, no se dio cuenta de la trascendencia. No se dio cuenta de la trascendencia. ¿Lo está poniendo usted al señor Arenas? No, porque es un tema jurídico, porque es un tema jurídico, pues todavía peor, que en el futuro. Por eso es peor. Sí, yo a lo que voy... Ha estado estos días aquí en Canarias diciendo que conoce todos los problemas de Canarias. Y conoce muy bien el problema actual, claro. Pero no lo firmó el señor Rajoy. Sí, el pacto. No, lo firmó el señor Arenas. Delimitemos la comunidad. Con seguridad. Delimitemos la comunidad. Creo que ha llegado ahora la hora de que Canarias sea delimitada por el Estado. Bien, esta es la que no puede el Estado hacerlo al margen de las normas internacionales. No lo puede hacer. Lo puede hacer. Y si Marruecos protesta, esta es la hora, de una vez por todas, de que Canarias delimite sus aguas. Y si hay un conflicto internacional, hay organismos. Está la Corte Internacional. Vayamos ahí y discutamos. Bien, pues nada, ya ven las posiciones, continuaremos con este tipo de debates. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes y, Gisela, nos despedimos hasta la próxima Crítica de Noche. Tienen al pie el correo electrónico para que, si quieren comunicarse con nosotros, háganlo. Estaremos, como siempre, a su disposición. Saludos y hasta el próximo programa.